Amigos, ¿cómo están? Hanukkah Sameach. Estamos aquí, como es costumbre, semana tras semana, trayendo a ustedes el comentario de la parashá semanal. Estamos ubicados en el libro de Bereshit. Continuamos la historia del surgimiento del pueblo de Israel. Vamos a estarnos ubicando en el capítulo 41. Y desde su inicio y vamos a estar avanzando hasta el verso 17 del capítulo 44. Mikex, la palabra que lleva esta parashá como título, se traduce en español como al finalizar, ¿sí? Y viene entonces en este comentario o en esta sección de la Torá, venimos a ver lo que sería la ascensión de Yosef a un lugar de autoridad dentro de lo que era para aquel entonces el imperio que gobernaba el mundo y se vendría a fortalecer a raíz de estas circunstancias que se van a manejar a lo largo de este relato y donde Joseph va a tener una importancia sumamente relevante en lo que sería el destino de este imperio y que posteriormente pues traería como consecuencia que bajo el amparo de su autoridad descendieran todos sus familiares para reunirse con él mientras se calmaba la escasez dentro de la tierra, y de esta situación pues entonces permitiría que al finalizar pues del término de sus mandatos y el término de su vida, el pueblo de Israel surgiría dentro de esta nación, lógicamente habiendo perdido pues toda su preeminencia e importancia que les llevó en aquel entonces como pueblo a surgir como familias, como tribus dentro de este pueblo, y sería posteriormente esclavizado. Todo su origen está aquí a raíz de esta situaciones que, como hemos dicho siempre, el Eterno es que maneja los designios del mundo. Estaba establecido así había sido establecido para Abraham, que su descendencia sería esclavizada por este pueblo, y de esto pues compete pues el comentario o el relato de esta parashá. ¿Ok? Bien, vamos a entrar en detalle y vamos a entrar en ese capítulo 41. Entonces, y sucedió al término de 2 años que el faraón soñó, y aquí que estaba parado junto al río, y aquí que del río subían 7 vacas de aspecto hermoso y robustas, de carne que apacentaban en la marisma, y aquí que otras 7 vacas subían del río tras ellas, de aspecto mísero y magras de carne, y se pararon cerca de las otras vacas a la orilla del río. Y las vacas de aspecto mísero y magras de carne devoraron a las 7 vacas de aspecto hermoso y robustas, y el faraón despertó. Ok. Comienza la parashá con decir que al término de 2 años, 2 años ¿a partir de qué? Pues a partir de como que acabamos en la parashá de la semana anterior. Recordemos que Yosef había interpretado los sueños de los ministros del Paró que habían estado en el calabozo, y había solicitado al ministro del que se encargaba de la parte del área de los panaderos, ¿okay? Que por favor interpelara por él ante el faraón y que le explicara pues su condición como hombre que había sufrido una injusticia, había sido vendido como esclavo y que había ahora por cuestiones de destino estaba dentro de una cárcel, y quería que de alguna manera pues este hombre que había visto cómo se le había por lo menos interpretado un sueño que le atormentaba y que le angustiaba en su tiempo, pues consideró yo sé que podría él hacer algo y conseguir de repente que el faraón estudiara su caso y les diera entonces una salida y solucionara su problema. Lo dijimos en aquel momento cuando comentó la parashá, fue uno de los errores. El hombre nunca debe poner su confianza y depositar su confianza en nada que no sea
el creador del universo. ¿Ok? Y Joseph, pues a pesar de que era un hombre sabio, pues como todo estaba en proceso de crecimiento, y dentro de esta situación pues tenía que aprender a depender solamente y exclusivamente del creador del universo. Por eso dice que al cabo de 2 años, o sea, pasaron 2 años, transcurrieron 2 años desde que salió el jefe de los panaderos de prisión, hasta que este sueño llega a Paró y inquieta a Paró. Los comentaristas dicen que Paró tenía soñando ya con esto durante este proceso de 2 años, solamente que no lo veía claro y no le generaba tanta angustia como para este momento en que lo ve y lo percibe de una forma más clara, logra recordarlo de una forma más clara, y eso perturba la tranquilidad del Paró, ¿okay? Del faraón. Bien, entonces vemos aquí que este sueño, el faraón observa que surgen 7 vacas, ¿okay? Y estas vacas tenían las características que habla aquí la parashá. Vamos a entrar en detalles en ella para no redundar en la lectura. Y después surgen después otras 7 vacas que se devoran estas primeras 7 vacas, ¿ok? Y el faraón despierta del sueño, ¿ok? Notemos que dice que él estaba junto al río. ¿De qué río? Pues del río Nilo. El río Nilo representaba para los egipcios, o representa para los egipcios, la fuente primaria de bendición, sobre todo para aquella época en que se dependía mucho de la agricultura y de la ganadería. Tener un río con la envergadura de este río Éufrates, que podía, perdón, este río Nilo, que podía abastecer de agua a toda la tierra y llegar a través de canales para tratar de facilitar el trabajo del riego y de esta forma tener abundancia, era una situación que viene como elemento a denotar una de las cosas que va a generar confusión a la hora de tratar de interpretar este sueño por parte de los adivinos, de los hechiceros que estaban en la corte del faraón. ¿Okay? Entonces, bueno, surge del río estas 7 vacas y posteriormente otras 7 vacas con un aspecto totalmente contrario que se devoran a estas 7 primeras. Se despertó el faraón y dice el verso 5 que durmió una segunda vez. Y entonces aquí sueña con 7 espigas que subían en un tallo, sanas y buenas. Y aquí que 7 espigas magras y abatidas por el viento solano brotaban tras ellas. Y las 7 espigas magras engruyeron a las 7 espigas sanas y llenas, y el faraón despertó y ahí un sueño. Entonces, en esta segunda parte del sueño, vemos que la situación cambia el elemento en función de que ahora hablamos no de animales, en este caso no del rebaño, sino que hablamos ahora de la cosecha, espigas, ¿ok? Y estas espigas sucedían lo mismo, solamente que en la circunstancia de la primera parte del sueño, las vacas actúan contra naturaleza, devorándose unas a las otras, ¿ok? Y esto, lógicamente, atormentó al faraón, y lógicamente que al suceder esta segunda visión en su sueño, donde ve plantas que pueden devorar a otras plantas, entonces lógicamente determinaba el propósito de su inquietud, porque estaba soñando, aunque los sueños siempre tienen contenidos que son poco lógicos, fantasiosos. Dentro de todo esto, pues había algo en el sueño del faraón que le perturbaba y lo inquietaba. ¿Ok? Y entonces, es por eso que él llega y llama a sus nigromantes, a los hombres que se encargaban de interpretar los sueños, a los adivinos y hechiceros que vivían en palacio, y a todos sus sabios. Y el faraón relató sus sueños, pero no hubo quien los interpretara para Faraón.
¿ok? Entonces, viendo esta situación, debemos de imaginarnos que la condición del faraón era sumamente contraria a lo que esperaba. Tenía gente que supuestamente vivían dentro del palacio, estaban a expensas de servirle al faraón, y en ese momento en que se requería, pues no podían darle una respuesta satisfactoria, y entonces ante esa situación surge ahora el jefe de los panaderos, ¿ok? Y entonces relata al faraón lo que había vivido 2 años atrás cuando estuvo en prisión, ¿ok? Entonces en esa situación vemos que él habla de que en esa situación él se consiguió ahí a un hombre hebreo, un joven hebreo, ¿ok? Que está esclavo y que logró interpretar el sueño de él, así como el del jefe de los coperos, y que su interpretación había sido, totalmente efectiva, es decir, que lo mismo que él, lo que se le profesó, se le interpretó el sueño al jefe de los panaderos, se sucedió así como se había interpretado, y también la suerte de los jefes de los coperos, pues terminó siendo conforme la interpretación de su sueño. Así que ante esa situación y ante la angustia del faraón, el faraón manda a sacar a Joseph de forma inmediata de la cárcel. ¿Ok? Vamos a centrarnos acá, y hay que tratar de entender de que en la figura de Yosef Atzadik, ¿ok?, vamos a estar viendo lo que posteriormente nuestros sabios comprenden, que así habrá de ser en los momentos previos a la venida del Mashiach. ¿Ok? Yosef, en cierto modo, surgía como un Mashiach, no solamente para la familia de él, sino para todas las naciones de la tierra, porque a través de su perspicacia, a través de la sabiduría que iba a desarrollar, y a través de toda la responsabilidad que iba a asumir, iba a lograr abastecer de alimento, y lograr no solamente mantener al pueblo egipcio en la cúspide del dominio mundial, sino que lograría que ante la hambruna que se presentaría posteriormente, podría proveer a todas las naciones que rodeaban esta parte del mundo. Entonces, dice la Mishnah que en los tiempos previos a la venida del Mashiach va a suceder lo mismo. Es decir, que se va a generar un caos tal y una situación en donde la gente saldrá buscando quién pueda tener una solución para solventar tal situación, y surgirán muchos con una propuesta, con un planteamiento, pero al final todo eso servirá para que surja entonces el Mashiach y traiga entonces una redención, una salvación de forma amplia y abundante para todas las naciones, especialmente para el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, la Mishnah viene a hablar de esto, ¿okay? Y eso viene a interpretar lo que dice Feisman la Gemara, porque no fue primero consultado Joseph sobre esta situación, y que hubiese pasado si se hubiese preferido, si se hubiese establecido primero consultar a Joseph antes que a los nigromantes, antes que a los sabios de Egipto. La respuesta, dicen los sabios, que de haberlo hecho así, todos posteriormente hubiesen dicho que si le hubiesen consultado a ellos, ellos hubiesen dado la misma interpretación. Entonces, surge entonces esta situación, se saca a Joseph de forma inmediata, se le hace presentar, se manda a cortar su pelo, a mover sus vestimentas, para poderse presentar delante del faraón. ¿Ok? Así que una vez que llega delante del faraón, le dice el faraón
que había tenido ese sueño, ¿ok? Y empieza a relatar el sueño para Joseph, no sin antes decir que él entendía que él era un interpretador de sueños. Sin embargo, vemos que Joseph le responde al faraón que ese don, ese talento, no depende de él, sino que eso solamente es una situación que está en manos de Dios, en manos del Creador. Entonces vemos aquí que aunque Joseph está en una situación bastante, digamos, aprovechable, de manera de tomar ventaja sobre la posición que se le presenta en este momento, de tratar de destacarse por sí mismo, él lo toma como una situación en donde más que tratar de sacarle provecho a él, a esta oportunidad que se le presenta, él ve la oportunidad de exaltar y de dar a conocer a este pueblo, a su rey y a este pueblo que era totalmente idólatra, la existencia de un Dios verdadero. ¿Ok? Y entonces le dicen, será Dios quien responda por el bienestar del faraón. Con estas palabras, pues por una parte trae tranquilidad a la situación del faraón. ¿Ok? Entonces, el verso 17 dice que empieza entonces Joseph a escuchar lo que era el contenido del sueño del faraón. No vamos a ahondar en lo que eran los detalles. ¿Ok? Y nos vamos a ubicar en el verso 25. Joseph dijo al faraón, el sueño del faraón es uno solo. Lo que Dios va a hacer lo anunció al faraón. Y las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Es un solo sueño. Las 7 vacas flacas y míseras que subían tras ellas son 7 años, así como las 7 espigas marchitas y abatidas por el viento solano serán 7 años de hambruna. Y este es el asunto de que hablé al faraón. Lo que Elohim va a hacer, lo ha mostrado al faraón. Ve aquí que se avecinan 7 años y habrá una gran abundancia en toda la tierra de Misraim, Egipto, pero se levantarán 7 años de hambruna después de ellos, y será olvidada toda la abundancia de la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y no será conocida la abundancia de la tierra ante esta hambruna siguiente, pues será muy grave. Y en cuanto a la repetición del sueño al faraón 2 veces, es porque el asunto ya ha sido dispuesto por Elohim, y Elohim se apresura a realizarlo. ¿Ok? Vamos a detenernos acá y entonces vamos a tratar de asumir de dónde Joseph, lógicamente entendemos que era un don que tenía Joseph, y dentro de ese don, lógicamente que tiene que tener herramientas que pueda tratar de canalizar dentro de lo que es el contenido del sueño, en cuanto son sus símbolos, para entonces él tratar de llegar a esta conclusión. ¿Ok? El asunto es de que tanto las vacas como la cosecha del grano, en este caso del trigo, espigas de trigo, solamente se genera a través del año se espera un año para proceder el resultado. Es decir, el embarazo del ganado vacuno generalmente dura 10 meses. Es el tiempo en que una vaca dura para poder dar a luz una cría. ¿Ok? Y después dura un proceso donde el becerro pues se amamanta de la vaca durante 2 meses, y después ya de ahí la vaca vuelve a estar en capacidad de volver a concebir. ¿Okay? Y el trigo también, el trigo tiene una situación donde todo el proceso de la cosecha del trigo se genera en periodos de 1 año. De ahí que entonces Yosef Tzadik llega y toma como conclusión de que el número 7 representado acá representa 7 años. ¿Ok? Y al ver la diferenciación entre la belleza de las
primeras 7 vacas que iban a ser engullidas por las 7 vacas feas y magras, ¿ok? Entendí entonces de que esta situación iba a determinar que por los primeros 7 años iban a ser de abundancia y los otros 7 años iban a ser de escasez fuerte, a tal punto que no se recordaría el beneficio o la prosperidad de estos primeros 7 años, donde iba a haber abundancia. Lo mismo sucede con las espigas. Una vez que Joseph puede establecer esta interpretación para el faraón, se toma la libertad o se va al atrevimiento, por decirlo de alguna manera, de proponer una solución a la situación. Él, recuerden que es sacado solamente para la interpretación del sueño, mas sin embargo, entendiendo la situación en que se está planteando, a través de esa misma inspiración divina que estaba manejando, estaba siendo manejada por Dios en este momento para dar una interpretación acertada al sueño, a través de esa misma fuerza, él asume dar un planteamiento que pueda generar una solución y de esa forma pueda evitar que el pueblo de Egipto llegue a una situación lamentable. ¿Ok? Y entonces vamos al verso 33, dice: y ahora busque el faraón un hombre entendido y sabio, y nombre sobre la tierra de Egipto, y que el faraón actúe y comisione supervisores sobre la tierra, y aprovisione la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, y que reúnan todo el alimento de los años buenos que se avecinan, y junten el grano bajo la mano del faraón para alimento en las ciudades, y lo guarde, y el alimento será reserva para la tierra por 7 años de hambre que habrá en la tierra de Misraim, para que la tierra no perezca a causa del hambre. Entonces, vemos que ahí no solamente está Dios asomando toda una situación que para los momentos en que esto se da, recordemos que estamos hablando de un imperio, gobernado por un rey, y Dios prácticamente está estableciendo un sistema sumamente sofisticado, sumamente desarrollado para el momento, para el tiempo, ¿ok? Y le establece al faraón la forma en cómo él tenía que afrontar esta situación, y al faraón le parece que es una idea totalmente aceptable, no solamente aceptable, muy buena, la ve, y entonces llega él y le dice a oídos de todos sus siervos que le parecía bien la idea de Joseph y consideró que no había nadie más preparado para ese trabajo que él, un hombre dotado con ese espíritu de Dios y que pudiera tener la capacidad de desarrollar y hacer frente a toda esta logística que pudiera prever esta catástrofe que se avecinaba dentro de los tiempos por venir. ¿Ok? Entonces se le da a Joseph una investidura como segundo después del imperio, ¿ok? O sea, casi a nivel del rey, solamente el faraón estaría por encima de él, ¿ok? Y entonces se le hace entrega de implementos como el anillo, se le hace subir a un carro que respondiera al cargo que tenía, y se le hace declarar que él era el padre del faraón. ¿Ok? Y entonces esta situación conduce a Joseph de forma, vertiginosa, de un punto de donde estaba colocado dentro del calabozo, a subir a los lugares más altos dentro del imperio egipcio. ¿Ok? Y así actúa Akadosh Baruj Hu, y de esta forma pues vemos cómo el Eterno conduce los pasos del hombre. ¿Ok? Entonces, el faraón dijo a Joseph: yo soy el faraón, y sin ti ningún varón alzará su mano o su pie en toda la tierra de Misraim.
y el faraón llamó a su nombre Sefanapaneah, ¿ok? Y le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, príncipe de On, y así fue que José emergió como gobernante sobre la tierra de Egipto. Entonces, enseguida lo casan, porque para tener la investidura prácticamente de virrey que tenía Joseph, lo más correcto era que se le adjudicara una esposa y de esta forma darle prestancia. ¿Okay? De eso se le proveyó al faraón, y tenía 30 años de edad cuando se presentó ante el faraón, rey de Misraim, y Joseph se retiró de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Misraim. Y vemos entonces que en los versículos posteriores, entonces Joseph hace de forma inmediata un recorrido por todo el país, empieza a desarrollar graneros, empieza a desarrollar depósitos, y de esta forma empieza a establecer toda la logística para poder acopiar toda la abundancia que iba a haber dentro de estos 7 años. ¿Ok? Y antes de que llegaran el final de estos primeros 7 años, es decir, antes de que llegara la hambruna, dice la Torá que nacieron a Joseph 2 hijos. Al mayor le llamó por nombre Menashe, ¿ok? Y al segundo le llamó Efraín, ¿ok? Entonces, nos viene a enseñar esto, es decir, que la Torá nos viene a enseñar aquí que llegaron esos hijos antes de los tiempos de hambruna para enseñarnos, con el ejemplo de Joseph, que en momentos donde existe muchas penurias en la tierra, no es bueno tener hijos, no es bueno traer hijos, en situaciones donde las cosas son sumamente carentes de lo básico. ¿Ok? Bien, terminaron los 7 años de abundancia y hubo la tierra de Misraim, y comenzaron a llegar los 7 años de hambruna, como había dicho Joseph, y hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Misraim había pan. Es decir, que había sido efectivo todo el trabajo que había desarrollado Joseph, ¿ok? Y logró hacer que Egipto fuera la excepción de esa calamidad que estaba viviendo toda la tierra alrededor, y empieza ahora Joseph a establecer ya como administrador de los recursos que había acopiado, y de esta forma empieza a administrar todos estos depósitos para tratar de satisfacer primeramente a la población egipcia y posteriormente a todos los pueblos circunvecinos. ¿Ok? Y entramos entonces al capítulo 42. En este capítulo 42 vamos a ver el descenso de los 10 hermanos de Joseph a Egipto, ¿ok? Que van en búsqueda de provisiones por orden de Jacob. Jacob lo envía, dice aquí en el verso 10 que Jacob vio que había provisiones en Misraim. Vio porque tenía visión profética y entendía que en Misraim podían conseguir los recursos. Sin embargo, más adelante el versículo dice que él escuchó, que había oído que había provisiones en Egipto. Entonces, era una situación ya conocida. La gente sabía que en Egipto había cómo abastecerse, y se convirtió en todo un centro de comercio Egipto, en donde se producía pues el abastecimiento de lo que era lo más elemental para la manutención de los pueblos. ¿Ok? Así pues, que entonces dice que la Torá, el verso 3, que los hermanos de Joseph, 10 de ellos descendieron para comprar grano de Misraim, es decir, Egipto. Pero a Benjamín, hermano de Joseph, Jacob no envió junto a sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca una desgracia. ¿Okay? Y los hijos de Israel vinieron para comprar entre los que llegaban, pues la hambruna estaba en la tierra de Canaán. Y José era el gobernador del país, y él era el proveedor de toda la gente de la tierra. Y los hermanos de José llegaron y se postraron ante él con sus rostros a tierra. Y José vio a sus hermanos y los reconoció, pero actuó como un extraño hacia ellos, y les habló con dureza y les dijo, ¿de dónde vienen? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Y José había reconocido a sus hermanos, pero ellos no le habían reconocido.
Entonces, ante esta situación, que Joseph, después de 22 años, ¿ok? De haber sido vendido, secuestrado por sus hermanos, vendido a los ismaelín para ser llevado a Egipto, 22 años donde él tenía 17 años para el momento en que es separado del núcleo familiar, ¿ok? Y por lo tanto sus hermanos ya eran mayores, ¿ok? Y tenían ya sus mismas características, su misma fisonomía. Joseph a los 16 años todavía no tenía barba, a lo mejor, y en el momento en que sus hermanos se consiguen con él, sin saber quién era, pues lógicamente lejos de pensar que fuera Joseph, no lo reconocieron. Cosa contraria que Joseph sí lo recordó, lo reconoció. ¿Ok? Y cuando Joseph vio esto, que se acercaron a él y le rindieron pleitesía porque estaba en la posición que estaba, entonces recordó el sueño que había tenido. ¿Ok? El sueño en donde la espiga se levantaba, la espiga de Joseph se levantaba en medio de las espigas de sus hermanos y que al final los hermanos se inclinaron en dirección hacia la espiga de Joseph, que se mantenía erecta. ¿Ok? Y dentro de esta situación, entonces, Joseph llega y le confronta, ¿ok? Y les dijo que ellos parecían espías. Bueno, parecía, ustedes son espías para ver a dónde de la tierra han venido. Es decir, estableció una situación sin ningún tipo de argumento. Aparentemente, dentro del chat no hay ningún tipo de argumento. Las dice que habían visto a los hermanos que se habían dividido de dos en dos, habían ido en búsqueda de muchos rincones en Egipto, tratando de ver si por casualidad podrían reconocer a Joseph, podrían ver a Joseph allá. Ante esa situación y esa actitud un poco sospechosa, entonces Joseph les acusa de que venían solamente con el objetivo de ver cuáles eran los puntos débiles de la tierra, con el objetivo de tratar de preparar o organizar alguna invasión. ¿Ok? Entonces ellos alegaron que no, que eran hijos todos de un solo hombre, un varón que eran 12 hermanos y que el menor de ellos había permanecido con su padre, pero que el otro hermano había desaparecido. ¿Ok? Entonces Dios le dice, no, esto es lo que hablé, ustedes ciertamente son espías y en esto serán probados. Por vida del faraón, que no saldrán de aquí a menos que venga aquí su hermano menor. Envíen a uno de ustedes para que tome a su hermano, pero ustedes serán encarcelados para que sean puestas a prueba sus palabras. Si la verdad está con ustedes, pero si no, por vida del faraón, que ustedes son espías, y los metió en custodia un periodo de 3 días. Es decir, llegó y los mandó al calabozo por 3 días y juró delante de ellos de que no saldrían, a no ser que vendría uno de ellos y fuera a buscar a su hermano menor y de esta forma verificar su versión. Vemos aquí que cuando Joseph hace este juramento, no lo hace por el nombre del Eterno, sino que va y jura por la vida del faraón. ¿Ok? Esto determina el por qué él asume esta situación, si realmente vemos que más adelante el relato dice que solamente dejó detenido a uno solo y dejó que los otros 9 se fueran en búsqueda de su hermano. ¿Ok? Bien, entonces así sucedió. El tercer día Joseph le dijo, hagan esto y vivirán, yo temo a Elohim. Y si ustedes son veraces, uno de sus hermanos será encarcelado en el lugar de su custodia. Y en cuanto a ustedes, váyanse y lleven provisiones para el hombre de su casa y tráiganme a su hermano menor y entonces sus palabras serán verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces cada uno dijo a su hermano, de cierto culpables somos, pues nuestro hermano, pues vemos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido a nosotros esta desgracia. Aquí una vez que son puestos a prueba en esta situación, vemos que
lo primero que se le vino a la mente fue eso. O sea, ellos experimentaron, en el momento en que trataron de clamar por libertad, de tratar de justificar su inocencia, pudieron sentirlo de alguna manera, la forma en como ellos hicieron con Joseph, que también clamó e intercedió para que no lo mataran, para que no lo dejaran y no lo vendieran, mas sin embargo ellos no lo escucharon. Aquí entonces ellos, ante una situación muy parecida, entonces relacionan esta experiencia con la situación o la falta que ellos cometieron 22 años atrás con su hermano Joseph. Bien, viene una situación, Rubén, aquí vemos que les señala que él había advertido que no era bueno haber hecho lo que ellos hicieron, pero que no se le había escuchado. Pero ellos, dice aquí, que no sabía que Joseph entendía, pues el intérprete estaba entre ellos. Es decir, Joseph no hablaba con ellos de forma directa, él aparentaba hacer entenderles a ellos que no hablaba hebreo. Y de esa forma él podía escuchar lo que ellos decían y saber y entender en qué condiciones se mantenían, porque todo esto era, como recordamos, una prueba que Joseph trataba de hacer a sus hermanos, el objetivo de ver qué intenciones había en sus corazones, si había un cambio en su actitud, si habían mejorado sus circunstancias con respecto a lo que era la relación de ellos como hermanos 22 años atrás. Y Joseph dice aquí, se apartó y lloró, y luego regresó a ellos y les habló y tomó de ellos a Simón y lo encerró a la vista de ellos. Entonces, ¿por qué Joseph se apartó y lloró? Porque al entender lo que estaban hablando, que dice la Torá del verso anterior, que él hablaba con ellos a través de un intérprete, según la tradición dice que el intérprete era Menashe, el hijo de Joseph, ¿ok? Y había la convicción aquí de Joseph, llora porque entiende que sus hermanos realmente sí estaban arrepentidos, habían estado expresando su arrepentimiento por haber hecho lo que hicieron con su hermano 22 años atrás. ¿Ok? Así que se le ordena a ellos a que se les llene los sacos y que entonces se le coloque el dinero en cada uno de sus sacos, y de esta forma se fueron a tierra de Canaán y dejaron a Simeón en custodia. ¿Por qué dejaron a Simón en custodia? Porque Simón había sido el que había sido la idea de tirarlo al pozo. ¿Okay? Y por esa situación Joseph entonces lo toma para hacerle sentir a él un poco de forma más personalizada su experiencia, ¿no? Y por otro lado también dicen que era la idea de mantenerlo a Simón en custodia para evitar que se juntara con Levi y que trataran de hacer una situación como la que hicieron en Shechem, ¿okay? Que terminaron con toda la población de Shechem cuando fue secuestrada Dina. Bueno, el asunto es que ellos se regresan y tratan de darle de comer a los animales, a los burros que llevaban con ellos para cargar, y se dan de cuenta que había el dinero de uno de ellos en la alforja donde iba el alimento, y temieron. Así que llegaron a la casa de su padre y explicaron todo lo que había sucedido, por qué Simón no regresó con ellos, y al descargar todas las provisiones se dieron cuenta que todo el dinero que ellos llevaban para comprar había sido devuelto, por lo que temieron en gran manera. Ok, llegamos al versículo 43, dice aquí, perdón, el capítulo 43, y continúa ahora con la situación de que se pasa el tiempo. Jacob, como vimos, no lo leímos, pero pasamos el versículo en el capítulo anterior, que al final Jacob no asienta. Vimos que Jacob no permite que se lleven a su hijo Benjamín, ¿okay? Hacia la tierra de Egipto, por temor a perderlo, y pasa el tiempo. Incluso Rubén había ofrecido como garantía a sus hijos, que Jacob tomara la vida de sus hijos y él no traía de vuelta a su hijo Benjamín, y a lo que Jacob lógicamente ni lo pensó, porque estaba poniendo como garantía una situación que afectaba lógicamente la vida de Jacob, porque los hijos de Rubén eran los mismos nietos de Jacob.
Entonces, ya Rubén estaba totalmente fuera de enfoque, no gozaba de la credibilidad del padre como primogénito. Eran muchas las faltas que había manejado en su liderazgo, y pasa el tiempo, ya en este capítulo 43, entonces se van acabando las provisiones, temen de que se pueden quedar sin ningún tipo de situación, y el padre les insta a que vuelvan a descender a Egipto, por lo cual ellos explican que ya les había hablado claro el gobernante de allá, de Egipto, que no volverían a ver su rostro hasta que no llevaran a su hijo Benjamín. Entonces Yehuda ahora toma la voz y le dice a su padre, a Jacob, que de todas formas, si ellos no van a Egipto y no llevan a Benjamín, igual van a aparecer ellos de hambre, van a aparecer él de hambre, y va a aparecer el mismo Benjamín de hambre. Entonces la situación más lógica era que tomaran la decisión y dieran a Benjamín, que fuera con ellos, buscaran provisiones, trabajaran de vuelta a Simeón, y ponen como garantía su participación dentro del mundo venidero. Es decir, si yo no te traigo a tu hijo de vuelta, habré pecado contra ti. Y entonces Yehuda aquí, ante su argumento, logra convencer a Jacob para que autorice la salida de Benjamín hacia Egipto. Así que Jacob, como hombre sabio, aconseja a sus hijos de que lleven una ofrenda de lo mejor de los frutos de la tierra, presente para el gobernante, y que lleven el doble del dinero, ¿okay? Para reponer el dinero que él entendía que era por error, que se había venido de vuelta, y para traer más provisiones. Y por último, pues les bendice y les dice que sea el Shaddai, o sea, el Elohim más que suficiente para traerlos de vuelta. ¿Ok? Y de esta situación vemos entonces que vuelven hacia camino a Egipto, y entonces se presentan ahora nuevamente delante de Joseph. ¿Ok? Y se inclinaron ante él. Joseph le pregunta por su padre, observa a Benjamín. Esos versículos de esta parte de la parasha son sumamente emotivos, ¿ok? Y dentro de esta situación les insta a su siervo que les haga ir a la casa. Y ante esta situación, pues ellos temieron, pensaban que ellos lo iban a llevar a la casa por el malentendido del dinero. Entonces hablaron con el siervo, le dijeron que había habido un malentendido, trataron de explicar que el dinero llegó por alguna equivocación de vuelta, y el siervo le dice: tranquilo, si eso llegó a ustedes del Eterno vino, de su Dios vino, porque yo recibí el dinero y todo está en tranquilidad, todo está en shalom, no hay ningún problema. Ante esta situación, ellos se relajan un poco, llegan al lugar donde se les había invitado a comer el pan juntamente con Joseph, sacan a su hermano Simón, que había quedado detenido durante el tiempo en que ellos habían estado. Básicamente dice el comentarista que Rashi trae que solamente lo ha detenido mientras ellos se fueron. Una vez que se fueron, Simón fue sacado de calabozo y vivió pues como un huésped de Joseph. ¿Okay? Entonces, bien, llega este momento en donde los hermanos de Joseph traen los obsequios, el presente, ¿ok? Y de esa forma llegaron y se pararon delante de Joseph, y Joseph vio junto con ellos a Benjamín. Y dijo al encargado de su casa: lleva a los varones dentro de la casa, y hay que degollar animales y prepararlos, pues conmigo comerán los varones la merienda. Y el hombre hizo como Joseph había dicho, y lo llevó a la casa de Joseph. Así que toda esta situación se establece, ¿ok? Y
una vez que están dentro de la casa, dice aquí en el verso 29, perdón, que él alzó su mirada y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, este es su hermano menor del que me hablaron. Y él dijo, Dios te da gracia, hijo mío. Esta palabra de Dios te da gracia, hijo mío, es la misma expresión que utilizó Jacob cuando se encontró con Esaú, que Esaú le pregunta, ¿de quién son todos estos que están contigo? Y él dijo, esos son los hijos con que el Eterno me ha agraciado. ¿Ok? En ese momento no había nacido Benjamín, y entonces Joseph entendía que era propicio el momento para establecer esta bendición también sobre él. Y entonces le establece esta bendición. Y Joseph se apresuró porque se había comido su misericordia hacia su hermano y quiso llorar, y entró en la recámara y lloró allí. Luego lavó su rostro y salió y se contuvo. Y dijo, pongan pan, y le sirvieron a él aparte, y a ellos aparte, y a los mirrín que comían con él también aparte. Pues los mirrín no podían comer pan con los hebreos, ya que eso era abominación para los mirrín, para los egipcios. ¿Por qué era abominación? Porque los hebreos comían el animal que los egipcios veneraban como Dios. Entonces, dentro de esa circunstancia, pues no era bien visto que un egipcio se sentara en la mesa con un hebreo. Entonces se sentaron los egipcios por un lado, los hermanos de ellos en otro lado, y Joseph con su esposa y sus hijos en otra mesa aparte. Y se colocaron, según establece aquí los versículos, que se colocaron en orden los hermanos de acuerdo a la edad del mayor hacia el menor. ¿Ok? Y se le repartió porciones, y a Benjamín se le dio 5 veces la porción de cada uno de ellos, y se embriagaron con él. Dicen que desde los tiempos en que había habido luto en la casa de Jacob por la desaparición de Joseph, o por haber hecho desaparecer a Joseph, mejor dicho, no habían vuelto a estar en un comportamiento festivo, en un compartir de este tipo, y por lo tanto, pues al tomar algo de vino, se embriagaron juntamente con Joseph. Ok, llegamos entonces al capítulo 44, y dice aquí que se le ordena al encargado de la casa diciendo, llena las alforjas de los varones con alimento en cuanto puedan portar, y pon nuevamente el dinero en cada una de sus alforjas, y mi copa, la de plata, pon en la boca de las alforjas del menor junto con el dinero que se compra, de su compra, perdón. Y hizo conforme a la palabra que Joseph había hablado. Entonces Joseph entendía que todo no estaba canalizado todavía. Entendía que probablemente ese odio que sintiera en algún momento por él, por ser el hijo preferido de su padre, pudiera haber sido trasladado también ahora en la vida de Benjamín. Y entonces viene provocando ver qué reacción hay delante de sus hermanos con respecto a Benjamín, razón que explica por qué le da 5 veces más, lo atienden en el momento de la comida con porciones 5 veces mayores a las que ellos recibían. O sea, se da una distinción Joseph con Benjamín. Y ahora pues quería ir más allá, y entonces establece poner una trampa para que Benjamín sea colocado en una situación en donde pueda ser aparentado que queda bajo la privacidad, la pérdida de su libertad, y caer en una situación de esclavo. Y entonces se le pone esta trampa para ver cuál era el comportamiento de sus hermanos. Y entonces, una vez que salieron, continúa el relato en la Torá, y Dios le dice, anda, dale ese alcance y dile estas palabras, porque han pagado con mal el bien que han recibido, porque han robado la copa de adivinar de mi Señor. Entonces empezás a revisar los bultos del mayor al menor, y entonces lo traerás de vuelta. Entonces sucedió así, salió el siervo, hizo conforme Joseph había establecido, y
cuenta la Torá pues que una vez que él los da alcance y les plantea las palabras que le había recomendado José, ellos se sintieron totalmente abochornados y dijeron que eso era una situación que para ellos era totalmente inviable. Incluso ellos estaban tan seguros de que ninguno de ellos podría haber cometido tamaño de ligereza, una situación tan deplorable como esa, y estaban confiados en eso, en que ninguno iba a hacer, que incluso dijeron, bueno, que aquel que se halle con su copa y ya cometió situaciones, que muera, y todo lo demás seremos nosotros siervos de nuestro Señor. Es decir, apostamos todo porque sabemos que ninguno de nosotros va a cometer una vileza como esa. Entonces, empiezan a hacer las requisas, y cuando llegan entonces a las pertenencias de Benjamín, ahí consiguen la copa, y entonces los hermanos se rasgan sus vestiduras y establecen que había llegado una desgracia, una situación donde no podrían asumir cómo había llegado esa situación hasta ahí. ¿Okay? Entonces cada hombre cargó su asno y retornaron a la ciudad. Y Yehuda llegó junto con sus hermanos a la casa de Yosef, y él aún estaba allí. Y se echaron al suelo delante de él. Y Yosef les dijo, ¿qué es esto que han hecho? ¿No sabían que un hombre como yo ciertamente adivinaría? Y Yehuda dijo, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar? ¿O cómo hemos de justificarnos? Dios ha hallado el pecado de tus siervos. Y aquí, que nosotros somos siervos de mi Señor, y también aquel cuyo poder se ha hallado la copa. Pero él dijo, indigno sería de mí hacer tal cosa. El hombre en cuyo poder fue hallada la copa será mi siervo, pero ustedes suban en paz hacia su padre. Aquí termina el relato de esta historia, una historia llena de muchas situaciones de emoción, de tensión. Se trata de establecer eso, como decíamos, para tratar de cuál era la intención de los hijos de Yosef, de los hermanos de Yosef. Y ante esta situación, cuando Yehuda dice aquí, el Eterno ha hallado el pecado de tus siervos, no está ningún momento de decir que ellos están reconociendo delante de Yosef que cometieron la vileza y la bajeza de haberle robado y de haberle pagado con una situación así, la atención que él ha tenido con ellos, sino que están asumiendo era que el Eterno había hecho que esa situación surgiera porque ellos eran culpables de una situación que ellos habían cometido y que el Eterno había utilizado este momento para entonces traer y saldar cuentas con ellos. Una situación donde lógicamente Benjamín ni siquiera conocía, no entendía de lo que estaban hablando, en este caso Yehuda, que era el que estaba intercediendo ante Yosef. Y de esta situación, entonces viene la semana que viene a seguir el desarrollo de esta situación, de este relato sumamente emocionante, cargado de muchas enseñanzas. Y como decíamos, pues dentro de todo el relato y la historia que se mantiene aquí hay principios, hay